Durante los últimos 10 años, sin embargo, una gran cantidad de información ha sido extraída de archivos templarios y monásticos, ampliando las revelaciones publicadas con anterioridad a extraordinarios nuevos niveles. María Magdalena es una de las más pintadas y esculpidas de todas las figuras clásicas. Artistas y románticos le han adorado, pero ella ha sido constantemente vilipendiada por el establecimiento religioso. En el Nuevo Testamento se le da como patrocinadora de Jesús, una mujer que él amaba, una compañera cercana de su madre, y la primera persona que habló con Jesús después de su resurrección. La doctrina de la Iglesia, sin embargo, afirma que ella había sido una ramera pecaminosa, aunque una pecadora arrepentida quien finalmente fue admitida a la santidad en fecha tan tardía como 1969. La posición de María es única en la historia cristiana. A pesar de su aparente papel de apoyo en los evangelios, ella aparece en otros textos como una de sus figuras principales. De hecho, es evidente que la figura más importante del cristianismo, sobrepasando en mucho el presunto estatus de Pedro y Pablo. El drama que emerge del Vaticano y de registros monásticos es la relación marital de María Magdalena con Jesús, su exilio de Judea en el 44 DC bajo la amenaza de sedición, y la persecución documentada de sus herederos por una sucesión de emperadores romanos. ¿Por qué estas cosas no están escritas en la Biblia? Sí lo están, en parte, pero simplemente no son enseñadas o generalmente discutidas. Es pertinente señalar que, si bien hay muchas pinturas murales de cristianos tempranos en las catacumbas bajo las calles de Roma, la pintura cristiana más antigua descubierta hasta ahora en un entorno sobre el suelo no es de Jesús o de su madre, sino de María Magdalena. Titulado Mirropore, portadora de mirra, que representa a María en la tumba de Jesús con un alabastrón de ungüento. Emanando de principios de los 200 segundos DC, mucho antes de que se estableciera la Iglesia de Roma, fue encontrada en una capilla en el río Éufrates en Siria, y fue trasladada a la Galería de Arte de la Universidad de Yale en 1930. Los evangelios canónicos no hablan de los padres de María Magdalena, pero otros textos históricos hacen, y la importancia de su patrimonio es de primordial importancia para el estado civil de María. En los evangelios que fueron estratégicamente excluidos del Nuevo Testamento, cuando la selección fue hecha en 397 DC, en el Concilio de Cartago, María está clasificada como la esposa y consorte del Mesías. Incluso los documentos cátaros de Provenza, en fecha tan tardía como el siglo XIII, dejan claro que en los círculos gnósticos, ella fue, siempre entendida de ser la esposa de Jesús. Cierta información narrativa que dejó esto en claro fue dictada en el Nuevo Testamento antes de su publicación, pero mucho más fue dejado intacto en los Evangelios y en otros libros canónicos. No menos importante en este sentido son las cuentas detalladas de su ceremonia de matrimonio. No se trata de las bodas de Caná, como algunos teólogos han supuesto, sino un ritual de unción mucho más explícito, basado en la tradición real siria de la familia de María Magdalena, como corroborado en el Antiguo Testamento hebreo. La novela de Dan Brown, El Código Da Vinci, sugiere que María era del linaje familiar de Benjamín, pero esto no fue el caso. Su herencia era mucho más importante, remontándose a la misma rama davídica de Jesús, con un linaje soberano a través de los reyes sacerdotes asmonaeos de Jerusalén en el siglo II a.C. Registros dominicanos y benedictinos coinciden también en que, mientras la ascendencia maternal de María Magdalena era de la realeza de Judea, su herencia paterna era de la nobleza real de Siria. También es citado en el Código Da Vinci que Jesús y María Magdalena tuvieron una hija llamada Sara. Pero Sara no era un nombre en esa época del siglo I, era un título israelita que significa princesa. El nombre de la hija era Tamar, nacida el 33 DC. Ella fue Tamar la Sara. El nombre significa palmera, y fue el mismo progenitor matriarcal en el Antiguo Testamento de la Casa Real de Judá, el mismo que se le dio a la hermana del rey David. Por otra parte, sin embargo, Jesús y María Magdalena tuvieron 2 hijos, según ha sido confirmado hace 15 años por las investigaciones de la doctora Barbara Gerin del Consejo de Estudios de Teología en la Universidad de Sydney. ¿De dónde emana esta información? Sorprendentemente, la mayor parte se encuentra en las secciones del Nuevo Testamento que son frecuentemente ignoradas en la enseñanza del establecimiento. Y hay algunas referencias notables que datan del siglo I, aclarado por los primeros padres del movimiento cristiano, que hablan de la brutal persecución que afectó a la línea familiar.
Después de la crucifixión, resurrección y ascensión de Jesús, y comenzando por el emperador Vespasiano, 69-79, una sucesión de emperadores romanos, incluyendo Tito y Domiciano, emitieron proclamas a sus generales en el campo que los herederos descendientes de Jesús y sus familia debían ser perseguidos y condenados a la espada. Fue una crónica por eminentes historiadores como Hegesipo el africano y Eusebio, que la continuación de la casa real mesiánica debía ser terminada. El edicto imperial en 70 DC, unos 40 años después de la crucifixión, ordenó que la familia de David fuese buscada, que nadie podría quedar entre los judíos que fuera de la estirpe real. Posteriormente, sin embargo, fue reportado que si bien muchos fueron capturados, algunos fueron liberados y, en su liberación se convirtieron en líderes de las iglesias en una estricta progresión dinástica, por haber dado testimonio y porque eran de la familia del Señor. Estos descendientes perseguidos fueron llamados los Desposini, herederos del Señor. El archivo del Vaticano revela que en 318 DC, una delegación de descendientes mesiánicos confrontaron a Silvester, el obispo de Roma. Insistieron en que la iglesia del Nazareno de Jesús estaba siendo corrompida, y que justamente debía de ser dirigida por los herederos de la familia, no por un régimen despótico imperial. Se les aconsejó, sin embargo, que el poder de la salvación no descansaba con Jesús, sino con el emperador Constantino, para quien el derecho a la herencia mesiánica había sido personalmente reservada desde el principio de los tiempos. Esta era la situación y la última desgracia de los herederos de Jesús y María Magdalena. A pesar de los registros históricos, esto condujo a que fueran marginados por el ortodoxo iglesianismo de Roma, como se desarrolló a partir del siglo IV. Cuando Juan Casiano de Belén fundó su orden casianita en el siglo IV, María Magdalena fue de suma veneración y culto sagrado, y sus monjes se convirtieron en los guardianes oficiales de su tumba. En los últimos tiempos, María Magdalena fue proclamada Madre Protectora de la Orden de los Dominicos, y obras de arte sobre ella de los dominicos, franciscanos y otros grupos monásticos diferían considerablemente de aquellos de la Iglesia de Roma. En este sentido, es interesante observar que, mientras que la Iglesia hizo todo lo posible para denunciar la situación de María Magdalena, los cardenales y obispos encargaron un número extraordinario de retratos de Magdalena para las iglesias de Europa. La razón de esto ha sido difícil de entender, pero, afortunadamente, los registros de cómo y por qué fue el caso sí existen, y no menos importante desde el estudio del artista renacentista Rafael. Un alumno de Miguel Ángel y Leonardo da Vinci, Rafael fue llamado a Roma por el Papa Julio II en 1508. Una comisión fue recibida por el estudio para decorar una capilla dedicada a María Magdalena en la iglesia de Trinita dei Monti, en Roma. La idea era pintar un retablo de la escena de la resurrección y 4 frescos de pared relacionados con Magdalena. El modelo suministrado por estas representaciones era Lucrecia Scanatoria, descrita como una famosísima cortigiana di Roma, una famosa cortesana de Roma. Era, de hecho, la amante favorita del Papa Julio. Otras cortesanas señaladas de la corte papal del Renacimiento incluyen a Massina Vannozza dei Catane y Giulia Farnese Gaspara Stampa Verónica Franco Tuilla de Apóstrofo Aragona. Estas mujeres vivían en el más grande del lujo papal, con casas, viñedos y toda clase de riquezas prodigadas en ellas. A pesar de la regla del celibato que se aplica dentro de la Iglesia, un estilo de vida extravagantemente sexual prevaleció entre la jerarquía del Vaticano, pero no era una novedad renacentista. Es un legado de la cultura papal, derivándose de las leyes civiles romanas del emperador Teodosio en el siglo V y de Justiniano en el VI, codificado en el Corpus Juris Civilis. Fue durante esta época que María Magdalena fue definida por primera vez en su papel no bíblico como prostituta, una proclamación por el Papa Gregorio en 591. Ahora está claro de los anales que la denuncia de 591 era una maniobra estratégica del asentamiento romano. María era un chivo expiatorio. Posteriormente fue vilipendiada por la Iglesia, pero, al inventar el concepto de su arrepentimiento por los pecados que no cometió, los obispos idearon su propia fuente perpetua de reivindicación. Fueron completamente absueltos de violar la regla del celibato, siempre y cuando mantuvieran comisionando pinturas de la penitente María Magdalena. A lo largo de los primeros siglos de la Iglesia de Roma, Jesús fue dejado de lado como una figura de gran importancia.
Desde la época del siglo IV de Constantino el Grande, los emperadores eran las principales divinidades del movimiento, un papel con el tiempo tomado por los papas después de que el imperio de Occidente se derrumbó. Después de eso, sin embargo, la autoridad papal declinó y la Iglesia también estuvo cerca de colapsar en el siglo VIII. Las monarquías clave de Europa eran de ascendencia davídica, algunos del linaje directo de los Desposini, herederos de Jesús. Todos los esfuerzos para demoler estas sucesiones, según lo descrito por Eusebio, Hegesipo y otros, habían fracasado. La única manera de que la corte papal pudiera establecer su posición suprema era tomando el control de la estructura monárquica, y en el año 751 el papa Zacarías ideó una manera de hacer esto. Sin revelar su fuente, Zacarías produjo un documento previamente desconocido que aparentemente era de 400 años y llevaba la firma del emperador Constantino. Se proclamó que el papa era el representante elegido personalmente de Cristo en la tierra, con un palacio ubicado por encima de todos los palacios del mundo. Su dignidad otorgada por Dios se dice que es superior a la de cualquier gobernante terrenal y solo él, el papa, tenía el poder y la autoridad para crear reyes y reinas como sus subordinados. El documento llegó a ser conocido como la Donación de Constantino, y sus disposiciones se pusieron inmediatamente en vigor. En virtud de esto, toda la naturaleza y estructura de la monarquía pasó de ser una oficina de tutela para una comunidad de dominación absoluta. A partir de entonces, los monarcas europeos se vieron coronados por el Papa, convirtiéndose en siervos de la Iglesia en vez de ser siervos de la gente. El difunto Imperio Romano era una reliquia de la historia, pero Zacarías tenía un nuevo concepto, el Sacro Imperio Romano controlado desde el Vaticano. La primera iniciativa del Papa Zacarías era de poner a la más influyente de todas las casas reales, los reyes merovingios de Galia, Francia. Con una ascendencia genealógica del rey David de Israel, esta enigmática dinastía habían sido los señores de los francos por 300 años. De acuerdo con el edicto, del siglo I, del emperador Vespasiano, que había ordenado que la familia de David fuese aniquilada, que nadie podía quedar entre los judíos que fuera de estirpe real. Los merovingios nunca deberían haber existido en cuanto a Zacarías sabía, y él tenía a su rey Childerico III capturado y encarcelado. En su lugar, Zacarías instaló a una familia de alcaldes hasta ahora regionales, y subsecuentemente hechos a imagen de los carolingios. En los 236 años de monarquía carolingia, el único rey de importancia fue el legendario Carlomagno. Sin embargo, una nueva tradición había nacido, y el Imperio Romano fue comenzado. A partir de entonces, los reyes europeos se vieron coronados por el Papa, y en Inglaterra por su arzobispo designado de Canterbury. Escocia se quedó sola en la resistencia contra esta desviada invasión católica, y sus monarcas fueron posteriormente excomulgados. La donación de Constantino aparece ahora en las enciclopedias como la más famosa falsificación del mundo. Prueba de ello surgió hace más de 500 años. Sus referencias del Nuevo Testamento se refieren a la Biblia Latina Vulgata, una edición traducida y compilada por San Jerónimo, que no nació hasta 340 DC, unos 26 años después de que Constantino supuestamente firmara y fechara el documento. Aparte de esto, el lenguaje de donación es aquel del siglo VIII y no guarda ningún parecido con el estilo de escritura de la época de Constantino. La donación fue primero declarada como fraudulenta por el emperador saxón Otto III en 1001, pero el asunto fue ignorado hasta que su autenticidad fue ferozmente atacada por el lingüista italiano Lorenzo Valla en el siglo XV. Fue empleado por el Papa Nicolás V a trabajar en la Biblioteca del Vaticano, donde descubrió la donación y la denunció como un fraude del siglo VIII. Sin embargo, fue este mismo documento el que facilitó un nuevo estilo de monarquía papal. Fue el dispositivo por el cual la Iglesia de Roma revirtió el poder político para sí mismo y eclipsó a los herederos de Esposini y de Jesús y María Magdalena después de la caída del Imperio de Occidente. Se había convertido en el documento principal del señorío papal sobre toda la cristiandad y sus monarcas. Mucho se ha hablado en el Código da Vinci de cómo Leonardo da Vinci introdujo subrepticiamente a María Magdalena en su mural de la Última Cena en el monasterio de Santa Maria delle Grazie en Milán, pero en realidad no lo hizo. Esta suposición proviene de un concepto obsoleto de 1994, que se basaba en el mural que existía después de una limpieza superficial por Mauro Pellixioli en 1954.
Se afirma en el Código da Vinci que, en esta restauración de 1954, la Última Cena fue limpiada hasta la capa original de la pintura de da Vinci, pero esto es completamente falso. En ese tiempo, se calcula que solo una quinta parte de la pintura original de Leonardo quedó intacta, y toda fue arrasada debajo de los repintes de sucesivos y numerosos intentos de restauración. Todo lo que hizo Pellixioli fue limpiar la superficie y tratar el trabajo contra el moho. No fue sino hasta 1978 era una restauración comisionada a realizarse por el conservador de renombre de obras maestras, Dr. Pinimbrambilla Barcilón. Esta renovación se llevó un total de 20 años durante los cuales el mural no estuvo a la vista del público. Finalmente se dio a conocer en 1999, pero la fuente de referencia de la novela de Dan Brown en este sentido fue escrita 5 años antes, y no estaba basada en la pintura de la Última Cena tal y como existe hoy en día. Desde 1999, el mural de hecho ha sido despojado de la pintura original de Leonardo, y los artículos citados en el Código da Vinci que se refieren a una mujer en lugar del apóstol Juan no existen. La cadena de cuello, por ejemplo, resultó ser una grieta en la pared. La supuesta formación de los pechos en la imagen fue causada por marcas de estuco blanco de un temprano intento de adherir yeso. Además de esto, el dibujo preparatorio de Leonardo como la figura en cuestión se encuentran en la Biblioteca Ambrosiana de Milán, y están titulados positivamente, Juan, mientras que 2 representaciones conocidas de Leonardo, de María Magdalena, no tienen nada en común con la figura apostólica en la Última Cena. Si Leonardo hubiera querido incluir a María Magdalena en su representación de la Última Cena, podría haberlo hecho con impunidad. Otros artistas como Fra Angelico, ciertamente hicieron esto introduciendo a Magdalena como el 13º apóstol. No había necesidad para ningún artista encargado por un establecimiento dominicano de ser de ninguna manera subrepticio en la inclusión de María Magdalena. Como madre protectora de la orden, que fue la figura primordial en las ilustraciones dominicanas a partir del siglo XIII. Otro aspecto del Código da Vinci sugiere que el Priorato de Sion era una orden secreta subterránea de seguidores de Magdalena con una larga historia, nuevamente, a las cruzadas. Esto es en gran medida incorrecto, porque no ha habido una organización continua de ese nombre. Ha habido 4 sociedades relacionadas con nombres similares en diferentes momentos de la historia, y solo uno de ellos tenía alguna asociación directa a Magdalena. De hecho, la causa de esta asociación de los registros renacentistas de la Prieure Notre Dame de Sion es muy revelador. Dirigido por René de Anjou, rey de Nápoles, detalla a varios reyes y reinas europeos, y los círculos de arte de Giotto di Bondone, Jan van Eyck, Leonardo da Vinci y otros, como ávidos defensores del legado de Magdalena. Esto provino de sus actividades relacionadas que la Escuela Ermita de la Madeleine de St. Baumet fue fundada en Provenza, junto con los festivales de Betania en Marsella, Tarascon y Aix. Independientemente de cualquier cosa escrita por Dan Brown, María Magdalena ha sido una favorito de los artistas a través de los siglos, desde Giotto di Bondone a Salvador Dalí. Las pinturas de María están a menudo lejos de ser bíblicas en su representación, pero nunca son presentadas engañosamente. Ya sea en la Última Cena, las bodas de Caná, o incluidas de otra manera, las apariciones de María en las obras de arte son siempre abiertamente declaradas, y su relevancia histórica es mucho más explosiva que el escenario presentado en el Código da Vinci.